En esta ocasión vamos a explicar cómo se determina el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. Bien, aquí tengo los conceptos básicos de lo que es el máximo común divisor, que vamos entonces a establecer o a reconocerlo con sus iniciales MCD para el máximo común divisor y para el caso del mínimo común múltiplo como MCM. Entonces, básicamente la diferencia entre ellos es que el máximo común divisor estará conformado por los productos de los factores comunes de todas las factorizaciones que se realicen, porque básicamente a ustedes se le van a dar expresiones algebraicas. El primer paso sería factorizarlas. Una vez que las factoricen, van a considerar cada uno de sus factores. Entonces, si en las factorizaciones de todas las expresiones algebraicas aparecen términos en común, entonces esos factores comunes van a formar parte del máximo común divisor, pero llevarán el menor exponente que tenga cada factor. Ahora, en el caso del mínimo común múltiplo, luego que se desarrollen las factorizaciones, se tomarán tanto los factores comunes, vamos a ver aquí, tanto los factores comunes como los no comunes, es decir, todos los factores que resulten de las factorizaciones formarán parte del mínimo común múltiplo, pero tomando el mayor exponente de cada factor. Bien, el procedimiento, bueno, es lo que acabo de mencionar. En este video solamente voy a considerar polinomios, no voy a considerar monomios, por eso que aquí les coloco si todas las expresiones que se dieran para un ejemplo fueran monomios, entonces no hay nada que factorizar y se pasaría directamente a establecer el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, viendo bueno, los coeficientes para el máximo común divisor. Calculen el máximo común divisor de los coeficientes, y en el caso del mínimo común múltiplo, calculen el mínimo común múltiplo de los coeficientes, y luego entonces considerarían las letras de cada factor, mirando todos los monomios, y si hay letras en común, esas letras formarán parte del máximo común divisor con el menor exponente de cada letra, ¿no? En el caso del mínimo común múltiplo, todas las letras serían parte de él y llevaría entonces el mayor exponente que muestre cada letra específica. Entonces pasamos al primer ejemplo. Bien, aquí voy a ir rápidamente en lo que es las factorizaciones, porque no es el tema de factorización o los casos de factorización ya se dio. Bien, en azul aquí tenemos las expresiones del primer ejemplo, ¿no? Había que calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de estas dos expresiones que tenemos en azul. La primera es el binomio 4a cuadrado menos 9b cuadrado, y la otra que está acá en azul también es el trinomio 4 al cuadrado menos 12ab más 9b cuadrado. Bien, para el caso de los trinomios yo solamente voy a trabajar en este video con el método del aspa simple, que el que no lo conoce, bueno, ahora verán cuando explico rápidamente. Bien, siempre como regla general, cuando van a hacer las factorizaciones, deben tratar de determinar un factor común monomio en cada expresión. Pero en el caso de este binomio que está aquí, de 4 y 9 no se puede determinar un factor o un máximo común divisor. Igualmente, en esos dos términos no hay una letra que se repita en ambos términos, o sea que no hay ninguna letra en común, no hay nada en común. O sea, no puede salir un factor común monomio, así que vamos directamente a otro caso de factorización. En vista que es una diferencia, deben considerar si es una diferencia de cuadrados o una diferencia de cubos.
pero mirando los exponentes fácilmente vemos que son números pares, así que debe ser una diferencia de cuadrados. Entonces se determina la raíz cuadrada de cada término. Raíz cuadrada de 4 es 2, aquí está, y la raíz cuadrada de a cuadrado, recuerden que cuando se calcula la raíz cuadrada de una letra, su exponente se divide entre 2. Si fuera una raíz cúbica, su exponente se divide entre 3. Bien, entonces este 2 del a al cuadrado dividido entre 2 da 1, por eso que la raíz es 2a. Y en el caso de 9b cuadrado, la raíz cuadrada es 3b. Entonces la factorización de una diferencia de cuadrados no es más que el producto de la suma por la diferencia de sus raíces. Así que sería, bien, vamos a corregir ese color. Y sería entonces 2a más 3b. Y en el otro paréntesis 2a menos 3b. Listo, esa sería la factorización de esa diferencia de cuadrados. Ahora pasamos al trinomio. Rápidamente, bien, el polinomio debe estar ordenado, ya sea en forma ascendente o descendente, mirando los exponentes de una letra específica. En este caso, si miro la a, tiene primero a al cuadrado, en este segundo término está a la 1 y acá no está, o sea que es como si fuera a la 0, o sea que está ordenado en forma descendente, 2, 1, 0 para la letra. Ok, una vez que ya verificamos que está ordenado, entonces colocamos acá abajo del primer término, colocamos dos términos que multiplicados den como resultado ese primer término. Así que yo coloqué 2a por 2a porque 2 por 2 da 4 y a por a da al cuadrado. Recuerden que la multiplicación de las letras, si son iguales, se suman sus exponentes. Ahora, en el tercer término puse 3b, 3 por 3 da 9 y b por b da b cuadrado. Bien, ahora multiplicamos en cruz, 2 por 3 da 6 y a por b da ab. Bien, casualidad que para este ejemplo los dos términos que coloqué son idénticos, o sea, 2a en el lado izquierdo y 3b del lado derecho. Bien, ahora tenemos 6ab y 6ab. Bien, acá abajo, si lo sumamos da 12, porque tenemos más 6ab y más 6ab, así que da más 12ab. Pero resulta que debe dar menos 12ab, eso lo muestra el segundo término. Así que para que ese trinomio sea factorizable, yo debo tener menos 12ab como resultado. Entonces aquí yo debo tener menos 12ab. Ahora debo hacer los ajustes para que me dé ese resultado menos 12ab. Entonces, para que llegue a 12, esos dos 6ab deben sumarse. Y en una suma, para que el resultado sea negativo, entonces los sumandos deben ser negativos. Así que le coloco a los dos 6ab un signo negativo delante. Ahora sí, menos 6ab y menos 6ab da menos 12ab. Ahora hago los ajustes hacia la izquierda. Entonces, para que diera menos 6ab, el 3b debe ser negativo. Y sería para ambos casos. Entonces, multiplicando más 2a por menos 3b da menos 6ab. Ahora sí está corregido y listo. Todo cuadra y voy a colocar la respuesta. Entonces recuerden que los dos paréntesis, su contenido son estos de aquí. Así es que colocamos, bien, voy a colocar, no importa el orden, voy a colocar primero 2a menos 3b y el segundo 2a menos 3b. Pero fíjense que son idénticos, son iguales los dos factores, entonces es obligatorio, si dos factores son iguales, entonces colocamos uno de esos factores y lo elevamos al cuadrado. Es obligatorio. Bueno, ya saben que es un cuadrado ahí, me cuesta un poco borrar en este momento. Entonces es obligatorio colocar el cuadrado porque
para el mínimo común múltiplo se debe escoger para un factor el mayor exponente. Entonces, siempre que aparezcan dos factores idénticos, entonces colocamos uno de ellos en la base y lo elevamos al cuadrado. Ya saben que es obligatorio hacerlo. Bien, entonces acá ya coloqué las factorizaciones. Ahí están en azul las expresiones dadas del primer ejemplo. Entonces acá del lado derecho de ellas, las que están en azul, están las factorizaciones, pero subrayé el resultado final, que para el segundo polinomio vamos a considerar la expresión 2a menos 3b elevado al cuadrado. Entonces bien, vamos allá a determinar el máximo común divisor primeramente. Entonces, siguiendo el concepto que es el producto de todos los factores comunes con su menor exponente, entonces el procedimiento es este. Ustedes van a empezar con la primera factorización. Entonces fíjense que en la primera factorización tenemos 2a más 3b. Entonces ustedes miran si en la otra factorización, es decir, la del trinomio, aparece un 2a más 3b. Y como pueden ver acá abajo, no existe un 2 más 3b. Existe un 2a menos 3b. Entonces, como no aparece en ambas factorizaciones, entonces no forma parte del máximo común divisor porque no es un factor común. Bien, abandonamos ese binomio y pasamos al siguiente, 2a menos 3b. Ahora miramos en la otra factorización si aparece un 2a menos 3b, y sí aparece, solo que está elevado al cuadrado. Bien, entonces el máximo común divisor es el producto de todos los factores comunes con su menor exponente. Así que el menor exponente de 2a menos 3b es el primero, cuyo exponente pues es 1. Así que colocamos entonces el máximo común divisor es 2a menos 3b. Bien, no es necesario colocar el paréntesis porque no se va a multiplicar con nada más. Pero si colocaran el paréntesis, no estaría mal, pero estaría de más colocarlo. Bien, vamos entonces a calcular ahora el mínimo común múltiplo. Siguiendo el concepto del mínimo común múltiplo, que dice que es el producto de todos los factores comunes y no comunes. Bien, seguimos el mismo orden. Consideramos 2a más 3b. El 2a más 3b no se repite abajo. Así que su mayor exponente es 1, ¿no? O sea, no hay otro. Entonces, ese se escribe. Voy a escribirlo entonces. Recuerden que el mínimo común múltiplo va a utilizar todos los factores, ya sea comunes o no comunes. Bien, entonces coloco el 2a más 3b. Y ahora considero el siguiente factor, que es 2a menos 3b. Bien, ahí está 2a menos 3b. Miro la otra factorización y sí, son idénticos, 2a menos 3b, solo que el mayor exponente es 2. Por lo tanto, voy a escribir al lado derecho 2a menos 3b, pero escojo el mayor exponente, que es 2. Y listo, ya terminó el procedimiento, porque ya consideramos los dos factores de arriba, y si considero el factor de la otra factorización, bueno, ya lo consideramos que era 2a menos 3b. Listo, ese es el resultado, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo para esas dos expresiones del primer ejemplo, estas dos que están aquí. Bien, vamos a pasar entonces a un segundo ejemplo. Bien, en este segundo ejemplo se nos pide determinar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, y tenemos tres expresiones algebraicas, dos trinomios y una suma de dos términos, o sea, un binomio. Entonces pasamos a las factorizaciones. Bien,
Aquí ya yo he desarrollado las factorizaciones, pero voy a ir un poquito rápido explicándolas. Vamos a ver entonces el primer trinomio. Siempre hay que tratar de calcular un factor con un monomio. Recuerden eso, siempre tratar de determinar un factor como un monomio. Y para factor como un monomio debemos calcular el máximo común divisor de los coeficientes. Así que tenemos 6, 30 y 36. Utilizamos el 6, 6 por 6, 36, 6 por 5, 30 y 6 por 1, 6. Bien, ya apareció el 1 debajo del 6. Desde que aparece el número 1 ya no se puede hacer más nada. Así que el coeficiente del factor común monomio es ese máximo común divisor, el 6, que es el que está aquí. Luego, como parte de ese factor común monomio, tenemos que ver las letras. Si en estos tres términos hay una letra que se repite, o sea que es común en los tres términos, sí, la letra X está en los tres términos y debe entonces tomarse el menor exponente. Sería X la 1 que está en el tercer término, por eso que queda entonces 6X allí. Ese es el factor común monomio. Ahora recuerden que habría que dividir cada uno de los términos del trinomio, el 6x al cubo, se divide entre 6x, va a dar 6x cuadrado. Luego se considera la división de 30x cuadrado entre 6x y eso va a dar el más 5x. Luego se divide el último término, vamos a colocar el signo también, es importante hacerlo, más 36x entre 6x y eso va a dar el más 6. Bien, así sale entonces esta expresión que está aquí, que la he resaltado. Ahora, como en ese paréntesis aparece un trinomio, hay que tratar de factorizarlo. Bien, lo llevé acá, al lado derecho, aquí está ese trinomio. Y voy a utilizar una vez más el método del aspa simple o método de tijeras. Entonces, para que dé x cuadrado, puse abajo x por x para que dé x cuadrado. Y para que dé 6, puse 2 por 3. Recuerden que esto, bueno, esto ya yo lo revisé. Si hubiera puesto 6 por 1, que también da 6, no me iba a salir. Y si hubiera puesto el 2 arriba y el 3 abajo, tampoco me iba. Bueno, sí iba a salir porque los dos términos que puse a la izquierda, x por x, son idénticos, así que bueno, no iba a afectar allí. Bien, entonces multiplico. X por 2 da 2x, estamos multiplicando en cruz, y x por 3 da 3x. Ahora, hay que mirar el término del medio. Para que sea factorizable, el resultado debe ser más 5x. Entonces, como obtuvimos 3x positivo y 2x positivo, signos iguales se coloca el mismo signo, que sería más, y 3 más 2 sería 5. Entonces sí está bien hecho esto, así es que ya obtenemos las factorizaciones y sería entonces, recuerden que son estos paréntesis aquí sería x más 3 y aquí sería x más 2, que es como lo tenemos acá entonces a la izquierda. Esa es la factorización de ese trinomio. Ahora pasamos al segundo trinomio. Bien, ahora si quiero continuar, si coloco un 2 aquí, el 2 divide el 2 en forma exacta, pero no puede dividir al 11 para obtener un número natural, o sea que no se puede continuar. Así que el máximo común divisor es 2 y es el 2 que tenemos acá. Ahora, para ver si tiene una parte literal, entonces hay que mirar los tres términos, si hay una o más letras que se repitan en todos los términos, y sí, efectivamente X y Y aparecen en los tres términos. Y el menor exponente de cada una de ellas es 1. Lo podemos ver, bueno, en el tercer término está X y están las dos con exponente 1. Y bueno, igual en el primer y segundo término la y está con exponente 1, pero bueno. Por eso que queda entonces el factor como un monomio 2xy. Nuevamente recuerden que entonces había que dividir los
cada uno de los términos del trinomio entre ese factor común monomio y se va a obtener lo que está dentro del paréntesis. Ok, entonces ese trinomio yo lo llevo acá del lado derecho para factorizarlo y entonces coloqué abajo de 2x cuadrado 2x por x porque 2 por 1 da 2 y x por x da x cuadrado. Y para que diera 15 puse 3 y 5 porque 3 por 5 da 15. Entonces fíjense que acá el resultado debe dar más 11x. Entonces, si lo dejamos así, que el 5 y el 3 positivos ambos, entonces en la multiplicación en cruz 2x por 3 va a dar 6x y x por 5 da 5x. Bien, entonces más 5x y más 6x es igual a más 11x. Entonces es igual al término del medio, por lo tanto ya tenemos las factorizaciones que son las que están en ambas columnas que escribimos. Sería esto que está aquí. Por lo tanto aquí iría 2x más 5 y x más 3. Y es lo que tenemos entonces acá. Bien, en el tercer caso o tercera expresión que tenemos 4x al cubo y más 12x cuadrado y. Igual hay que tratar de determinar un factor común monomio. Entonces fíjense que tenemos 4 y 12. Si ponemos 4 aquí, 4 por 3, 12, 4 por 1, 4, ya apareció un 1, ya no se puede seguir. Y ese 4 es el coeficiente del factor común monomio. Entonces vemos las letras de los dos términos para ver si hay letras comunes en ambos términos. Y sí, efectivamente, tanto x como y aparecen en ambos términos. Tomamos entonces los exponentes más pequeños para cada letra. Entonces x tiene 3 en el primer término y en el segundo término tiene 2. El menor es 2, por eso que se colocó x cuadrado. Pero en el caso de y, en ambos términos y tiene exponente 1, así que por eso se colocó y a la 1. Y listo, ese es el factor común monomio. Ahora recuerden, dividiendo los dos términos de ese binomio entre el factor común monomio, da lo que tenemos acá dentro del paréntesis. Y bien, x más 3 eso no se puede factorizar. Y listo, ya hicimos todas las factorizaciones posibles y ahora vamos a ordenar esas factorizaciones debajo del problema número 2. Bien, aquí están ordenadas entonces las factorizaciones. Vamos a resaltarlas. Aquí están en azul las expresiones originales y hasta llegar entonces a la factorización final de cada una de ellas y están subrayadas. Entonces vamos a calcular el máximo común divisor. Bien, a diferencia del ejemplo anterior, delante de los paréntesis de producto de las factorizaciones hay unos términos. En el primer término o en la primera factorización está 6x, en la segunda, déjenme resaltarlo mejor, ahí están. Bien, siempre que aparezcan términos delante de los factores con paréntesis, entonces hay que calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los coeficientes. Entonces vamos a hacer ese cálculo para que no, voy a ponerlas abajo de donde va el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Entonces bien, voy a tomar el 6, el 2 y el 4. Entonces voy a utilizar el número 2, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6. Bien, apareció un 1 allí, o sea que hasta ahí es el máximo común divisor. Y lo voy a colocar donde va el máximo común divisor, va el 2. Ahora, de esos términos que están delante de los paréntesis o de los factores con paréntesis, miramos para ver si hay una o más letras
que se repitan en todos los términos. Fíjense que la única letra que se repite en esos tres términos es la letra X, y se toma entonces el menor exponente para el máximo común divisor, que sería 1. Bien, ya ese es el máximo común divisor de esos términos que están delante de los paréntesis. Ahora pasamos a los paréntesis. Vamos en orden con la primera factorización. Vemos el x más 3 y revisamos a ver si en todas las factorizaciones aparece x más 3. Entonces fíjense que sí aparece en los resultados de las tres factorizaciones. Entonces sí es parte de el máximo común divisor, así que lo escribimos x más 3. Ahora continuamos. Ya vimos x más 3, ahora vamos a ver x más 2. Ahora verificamos si el x más 2 se repite en los otros dos resultados. Y acá no aparece, bueno, desde que no aparece en uno de ellos, listo, no forma parte del máximo común divisor. Pasamos entonces al segundo renglón a ver al 2x más 5. El 2x más 5 no está en la primera factorización, así que tampoco va. Considero el que sigue, que es x más 3. Bueno, ese x más 3 ya lo consideramos, así que pasamos al que sigue. Y el que sigue también es x más 3, ya lo consideramos que eso forma parte del máximo común divisor. Y listo, ese es el máximo común divisor de esas tres expresiones algebraicas. Ahora vamos a ver el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, entonces calculamos el mínimo común múltiplo de los coeficientes, sería 6, 2 y 4. Empezamos con el 2, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. Bien, entonces continúo con el 2 porque hay un 2 ahí a la izquierda, 2 por 1, 2, este 1 lo voy a bajar. Y 3 entre 2 no se puede, así que lo voy a bajar. Y ahora paso al 3, 3 por 1, 3 y listo. Las tres columnas tienen el número 1 al final. Y lo que hago con estos factores acá, los multiplico. 2 por 2, 4 y 4 por 3 da 12. Listo, entonces el mínimo común múltiplo, el coeficiente es 12. Y ahora voy a mirar de esos monomios que están delante de los paréntesis, letra por letra. Entonces solamente hay dos letras, X y Y. Entonces el mínimo común múltiplo, todas las letras van a ir, pero con su mayor exponente. Bien, voy a resaltarlas para que lo observemos bien. Si miramos la X, el mayor exponente de X es 2. Y Y solamente tiene exponente 1. Así que X quedaría con exponente 2 y Y con exponente 1. Así que colocamos el 2 a X y ahora pasamos a los paréntesis. Pasamos con X más 3. Como pueden ver, X más 3, todos esos paréntesis que tienen X más 3, su exponente es 1. Así es que nos va a quedar X más 3. Ahora, después de X más 3 viene X más 2. Y buscamos X más 2 en las otras factorizaciones, no aparece. Así que va a quedar tal como está. Sería X más 2. Paso a la segunda expresión. Su factorización dice 2x más 5. Nadie más tiene 2x más 5, así que se va a quedar tal como está. Y luego paso a x más 3, pero x más 3 ya lo consideramos. Igual en la tercera expresión también aparece x más 3, o sea, ya no hay más nada que hacer. Hasta ahí llegó el mínimo común múltiplo. Bueno, entonces ahí pueden ver otro ejemplo, cómo se determina el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Bien, ya vamos casi con media hora, pero vamos a ver un tercer ejemplo para estar más seguros de que hemos aprendido el procedimiento. Bien, este es el tercer ejemplo. Determine el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de
estas tres expresiones. Bien, las dos primeras son trinomios y la tercera, bien, el exponente 3 me da la impresión de que esto puede ser una diferencia de cubos perfectos, pero bien, vamos a verificarlo. Vamos entonces a pasar a las factorizaciones. Bien, aquí tenemos entonces lo que adelanté de las factorizaciones. Recuerden, siempre hay que tratar de determinar un factor como un monomio, así que al primer trinomio, entonces se procede a calcularle o a ver si se puede extraer un factor como un monomio. Entonces voy a poner los coeficientes 2, 2 y 4. 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Listo, como es un máximo común divisor, ya apareció un 1 y hasta ahí llegó. Así que este 2 es este 2 que está aquí. Ahora vemos si en el trinomio hay una letra que se repita en cada uno de ellos. Si no, en el tercer término no hay letra, por lo tanto, el factor común monomio solamente estaría compuesto por el coeficiente 2. Listo, ya saben entonces que hay que dividir cada uno de los tres términos del trinomio entre ese factor común monomio que es 2 y va entonces a resultar todo lo que está dentro del paréntesis. Bien, ese trinomio que estoy resaltando ahí entonces lo llevo acá a la derecha para factorizarlo. Entonces, para que dé x cuadrado puse x por x y para que dé 2, 1 por 2. Bien, aquí o el 2 o el 1 deben tener un signo negativo, o sea que los signos deben ser diferentes para que dé menos 2. Pero bien, eso lo voy a determinar o a corregir acá al final. Entonces vamos a multiplicar en cruz. X por 1 da x y x por 2 da 2x. Bien, entonces hay que tener presente que el resultado debe ser más x. Por eso puse yo abajo más x. Entonces miro lo que tengo arriba de ese más x. Tengo 2x y x. Si lo sumo, 2 más 1 da 3. No da así, sumándolo no da más x. Pero si lo resto, 2x menos x sí da x. O sea que debe ser resta y como el resultado es positivo, entonces el término con mayor valor absoluto debe ser positivo. Así que el 2x debe ser positivo y el x debe ser negativo, así que le voy a colocar negativo aquí y si ese es negativo entonces por lo tanto el 1 debe ser negativo. Ahora sí, entonces como está todo correcto, entonces la factorización sería, vamos a poner x más 2 y x menos 1. Bien, entonces es lo que debo poner acá. Listo, esa es la factorización de ese trinomio. Ahora vamos a ver el segundo trinomio. Voy a ver, bueno, aquí ya no voy a explicar, voy a resolver solamente. No hay letras en común en los tres términos, así que luego dividiendo los tres términos del trinomio entre ese factor común monomio que es 2, se obtiene el trinomio x cuadrado menos 4x más 3. Bien, entonces, yendo acá al lado derecho, se procede a la factorización. Y para que dé x cuadrado puse x por x. Y para que dé 3, 1 por 3. Ahora multiplicando en cruz, x por 1 da x y x por 3 da 3x. Entonces fíjense que aquí en el segundo término es menos 4x. Entonces, por eso puse yo abajo menos 4x. Ahora tengo que ajustar. Para que me dé menos 4, tengo que sumar, por lo tanto, los dos términos de arriba, o sea 3x y x, deben ser negativos. Así es que voy a hacer los ajustes. Por lo tanto, para que los dos den negativo, entonces acá a la izquierda deben ser negativos. Entonces aquí sería x menos 3
Bueno, esto aquí me salió mal, pero bueno, ya saben que es x menos 3. Creo que ya está fallando el lápiz. Y x, bueno, voy a hacer la corrección porque esto salió, no me gusta cómo ha quedado. Bien, entonces quedaría el x, estoy teniendo problemas con el lápiz. Bien, vamos a ver si ahora sale bien. Sería x menos 3 y x menos 1. Bueno, creo que es el lápiz. Bien, ya saben entonces que acá da x menos 3, x menos 1. Listo, tenemos ya dos factorizaciones y vamos a la última. Entonces, en ese binomio, fíjense que ambos coeficientes son 2, así es que el máximo común divisor es 2, es el que está acá. Y entonces, como solamente el primer término tiene x al cubo, o sea, tiene letra, y el segundo no tiene, entonces el factor común monomio no va a llevar letra. Así que se hacen las divisiones de 2x al cubo entre 2, sale x al cubo, y de 2 entre 2 sale 1. Y luego hay que ver esa expresión que quedó dentro del paréntesis. Como pueden ver, es una diferencia de cubos perfectos. Entonces, ¿qué es lo que se hace allí? Se determinaba la raíz cúbica de x al cubo, se divide ese exponente entre 3 porque es raíz cúbica, y 3 entre 3 sale 1, y la raíz cúbica de 1 es 1. Así que esas dos raíces se colocan en un paréntesis y el signo que tiene en medio es el mismo signo que tiene la expresión, que es x al cubo menos 1. Entonces, por eso que se colocó el menos que está aquí. Ahora recuerden que este método de factorización entonces viene en un segundo paréntesis donde va a haber un trinomio. Y ese trinomio se va a conformar con elevar las dos raíces al cuadrado. Entonces la primera raíz se coloca en el primer término, es decir, la primera raíz elevada al cuadrado se coloca en el primer término y la segunda raíz elevada al cuadrado se coloca en el tercer término. Entonces el término del medio es el producto de las dos raíces, pero con signo contrario al que tiene el primer paréntesis. Es decir, este menos que está aquí, si aquí va menos, entonces aquí va más. Si hubiera sido positivo en el primer paréntesis x más 1, entonces aquí en el medio, en el trinomio sería menos x, pero bueno, sería positivo en este caso. Bien, ya se hizo esa factorización. Bien, recuerden siempre que ustedes obtengan una expresión que tengan la duda de si se puede o no factorizar, deben intentarlo. Ok, ese trinomio que ahora resultó, yo lo llevé acá al lado derecho, a ver si se puede factorizar. Entonces, para que dé x cuadrado, yo puse x por x da x cuadrado, y para que dé 1, no hay otra, o sea, sería 1 por 1. Pero fíjense, el término del medio es más x. Quiere decir que acá abajo debe dar más x para que sea factorizable el trinomio. Entonces, bien, multipliqué en cruz, x por 1 da x, x por 1 da x. Ahora fíjense, si yo sumo aquí estos dos x más x sería 2x, no da más x. Y si lo resto, x menos x sería 0. O sea, no hay forma de que dé como resultado más x. Por lo tanto, ese trinomio no es factorizable. Y listo, entonces se queda tal como está acá. Bien, ahora vamos a ver esas factorizaciones ya ordenadas debajo del problema y listos entonces para determinar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Bien, entonces vamos a considerar los factores de cada expresión algebraica. Fíjense nuevamente que delante de los paréntesis hay bueno, en este caso un término independiente que es el 2. Bueno, ocurrió para las tres expresiones. Delante de los paréntesis está el número 2, por lo tanto el máximo común divisor de esos coeficientes va a ser el número 2. Así es que lo voy a escribir en el máximo común divisor número 2.
Bien, no hay letras, así que paso entonces a los factores que están en paréntesis y entonces empiezo con el x más 2. El x más 2 no aparece en la factorización de la segunda expresión algebraica, por lo tanto no es parte del máximo común divisor. Paso al siguiente que está a la derecha de él, el x menos 1. Si miro el x menos 1, sí aparece en la siguiente factorización y aparece en la última factorización. Y su exponente es 1. Entonces, para los tres o tres factores, entonces voy a escribir x menos 1 en el máximo común divisor. Ahora debo continuar, ¿no? Debo continuar. Entonces paso al x menos 3. El x menos 3 no está en las otras factorizaciones. Paso al siguiente x menos 1, ya lo consideré. Igual acá abajo lo consideré y solamente queda el trinomio x cuadrado más x más 1, pero no aparece en las otras dos factorizaciones, por lo tanto no es parte del máximo común divisor. Bien, ahora paso al mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 2, 2 y 2 también es 2, así es que lo voy a escribir el número 2. Ahora paso a x más 2. X más 2 no aparece en los otros para buscar un mayor exponente. Pero bien, como es un factor, entonces sí lo recoge el mínimo común múltiplo. Y entonces aquí tendría que poner al lado del 2 el x más 2. Ahora busco el x menos 1. El x menos 1 sí está en las otras dos expresiones. Y todos sus exponentes son 1, así que no hay un mayor exponente ahí. Por lo tanto, voy a escribir x menos 1. Ahora, para ver, viene el x menos 3. El x menos 3 no hay otro x menos 3, pero también forma parte del mínimo común múltiplo. Y luego vendría el x menos 1, que ya lo consideramos, igual acá el x menos 1. Y entonces está el trinomio, que bien, no aparece en las otras factorizaciones, pero formará parte del mínimo común múltiplo, que sería x cuadrado más x más 1. Y listo. Bien, espero que ahora sí estén más claros en cómo se determina el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de las expresiones algebraicas. Aun cuando no puse, por ejemplo, expresiones donde se hubieran aplicado el factor común por agrupación de términos, igualmente lo que sería cuatrinomio cubo perfecto, no puse ningún ejemplo. Bien, pero entonces bueno, ya saben que esos casos de factorización ustedes los deben dominar y entonces se preparan para la prueba que está por venir. Entonces gracias por poner atención.